Muy buenas tardes a todos y a todas a este nuevo Campus FEDEMO, en este caso dedicado al tratamiento de la PTI. Como sabéis, una de las enfermedades de las que FEDEMO intentamos ayudar a las personas y familiares que la tienen. Y hoy nos acompaña la doctora Eva Mingot, que muchos de vosotros la conocéis. Eva Mingot es médico, estudió en la Universidad de Málaga y allí se doctoró, y también hizo la residencia MIR en Córdoba, en el Hospital Reina Sofía, que como todos también sabéis es un hospital de amplísimo interés y es miembro de una de las escuelas más importantes de la hematología de nuestro país. Pero además de todo, creo que la doctora Mingot, Eva, es una muy buena amiga mía y hemos compartido muchísimas cosas. Recordaba en el lejano 2008 cuando nos conocimos en un curso que organizamos en Cantabria, que seguramente también la doctora Mingot recuerde. La doctora Mingot actualmente es la jefa de sección del área de banco de sangre y tejidos del hospital de Sevilla, del antiguo Hospital García Morato, y su área de especialización histórica ha sido las coagulopatías, tanto congénitas como adquiridas, y también, por supuesto, la PTI. Actualmente, si no me equivoco, es miembro del GEPTI, del Grupo Español de PTI, ostentando el cargo de tesorera, y también es vocal de la Sociedad Española de Trombosis, de Hematología y Hemoterapia. Bueno, como sabéis, Eva es una vieja conocida de FEDEMO. Antes nos acompañaba desde la parte de la hemofilia, pero ahora nos sigue apoyando desde la otra parte también de su expertise, que es la PTI. Comentaros que este webinar intenta seguir al anterior webinar que hicimos de PTI, que nos acompañó la doctora Quintana de Las Palmas, y comentar para todos vosotros, los que nos estéis viendo ahora en directo y los que veréis esto grabado, que ha sido el campus FEDEMO con más visualizaciones, el campus que hicimos sobre PTI, lo cual quiere decir que es una patología muy importante, muchas personas con una importante prevalencia e incidencia, como luego lo veremos, y que hay que repetir este campus. Seguramente habrá otras ediciones y para mí es un placer poder compartir este momentito con la doctora Eva Mingot, con mi querida amiga Eva. Sin más, Eva, no te quiero robar más tiempo, que aquí la gente ha venido a escucharte a ti y no a mí. Bueno, para mí es un auténtico placer, me dio muchísima alegría cuando Dani me invitó y bueno, espero que os sea de utilidad, espero que haya preguntas, no hay pregunta que no valga, así que es casi más importante todas las dudas o inquietudes que se generen con lo que yo os voy a contar que otra cosa. Así que espero que estéis activos y sobre todo que vayáis anotando todo y lo mandéis para que se entre a debate cuando acabe la presentación. La tienen que esto es, creo que ya la podéis ver, ahí están mis conflictos de interés y bueno, pues tenemos en la primera diapositiva, la podemos dejar en la que pone componentes del sistema de la hemostasia, que es la tercera diapositiva. Eso es, perfecto. Bueno, un poco introduciendo y yendo al tema, antes de meternos de pleno en la PTI, creo que es importante que pensemos en las plaquetas y cómo forman parte de la hemostasia, porque va a ser muy importante para que conozcamos qué es la PTI, cómo se manifiesta clínicamente, por qué tratamos y qué cuidados tenemos que tener con los tratamientos que hay en la PTI. Entonces, lo primero es saber que la hemostasia es un sistema en equilibrio en el que hay varios componentes. Por un lado, yo tengo lo que es la pared vascular, es decir, lo que es el vaso, la canaleta, la tubería por la que circula la sangre. Las plaquetas van a ser los elementos formes que nos ayudan a cuando hay una herida o cuando hay una solución de continuidad en esta pared vascular, taponarla. Y luego tenemos el sistema de coagulación-anticoagulación, cuya misión es producir fibrinógeno que van a ser como la red que aguanta las plaquetas pegadas en el vaso y que permiten que se resuelva la herida. Y luego tenemos el sistema de la fibrinolisis y antifibrinolisis, que se va a encargar de destruir el coágulo básicamente cuando ya no nos es necesario. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las plaquetas hemos quedado que son pues, elementos formes que a priori su misión, aunque tiene algunas más y luego lo veremos, es pues parar una hemorragia. Básicamente son los ladrillos que se sujetan a la pared para controlar el sangrado. De manera normal tenemos un sujeto pues, entre 150.000 y 450.000 por 10 elevado a la 9 por 6, por litro. Y de entrada, dentro de esa normalidad, pues no debemos tener ningún problema.
¿Cuándo hay que estudiar una bajada de plaquetas, lo que llamamos una trombocitopenia? Pues una bajada de plaquetas, una trombocitopenia, hay que estudiarla cuando baja de 100.000, cuando se acompaña de esa bajada, es una bajada brusca, porque puede haber personas que normalmente se muevan alrededor de las 130, 140, 150.000 plaquetas y esas sean sus cifras normales. Eso de entrada no hay que estudiarlo, hay que estudiar cuando baja de 100.000 o sobre todo cuando esta bajada es brusca. Cuando consideramos que una bajada de plaquetas es grave, consideramos que es grave, que hay riesgo de hemorragia cuando las plaquetas bajan de 20.000. Tendremos a priori solo hemorragias ante una cirugía o en un paciente que esté anticoagulado si las plaquetas están entre 20 y 50.000, y por encima de 50.000 en realidad podemos estar bastante seguros. Es muy poco probable que tengamos un sangrado, a no ser que haya un traumatismo o una cirugía muy, muy importante para que haya sangrados. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las causas de bajadas de plaquetas, pues tenemos básicamente dos grandes grupos. Uno, las plaquetas pueden bajar porque no se estén produciendo, o dos, las plaquetas pueden bajar porque se estén consumiendo en exceso o destruyendo. Dentro del primer grupo tenemos las que no se produce suficiente, tenemos lo que se llaman las trombocitopenias centrales. Y esas trombocitopenias centrales son sobre todo o enfermedades congénitas o lo que llamamos aplasias medulares, que son situaciones en que la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, no produce y por tanto se produce una bajada no solamente de plaquetas, sino de hemoglobina y de leucocitos, de defensas. Y también se va a producir trombocitopenia central, pues por ejemplo, cuando estamos tratando a pacientes con quimioterapia. ¿Por qué? Porque arrasamos la médula ósea y no se produce plaquetas en suficiente cantidad. El otro tipo de o causas de trombocitopenia son las que se llaman periféricas, y es aquellas en las que se produce un aumento del consumo de plaquetas o un aumento de la destrucción de las mismas. ¿Por qué puede aumentarse este consumo de plaquetas? Pues imaginaros, infecciones, cirugías severas, pacientes que tengan el bazo, que es un órgano que tenemos situado a nuestra izquierda, que es como el basurero del cuerpo, que si está grande, las plaquetas se meten ahí dentro y no es que no tenga, sino que están escondidas ahí. Y básicamente estos pueden ser fenómenos en los que se produce un secuestro plaquetar, y otras circunstancias en las que no hay un consumo sino que hay un aumento de la destrucción plaquetaria, pues pueden ser, por ejemplo, enfermedades autoinmunes en el que se desarrollan anticuerpos contra las plaquetas y estas se destruyen, y ejemplo de esto es la PTI. Entonces, dentro de las causas más frecuentes, que es lo primero que tiene que mirar un compañero, un facultativo, para ver por qué un paciente tiene las plaquetas bajas, pues las causas más frecuentes no es la PTI ni fenómenos de destrucción. Las causas más frecuentes es la llamada pseudotrombocitopenia o falsa trombocitopenia, que eso son personas que cuando se extrae la muestra de sangre y se introduce dentro del tubo en el que la sangre va a llegar al hospital para que la analicemos, pues dentro del tubo, no en la sangre del paciente, dentro del tubo las plaquetas se pegan entre ellas. Y si imaginaros tenemos 10 plaquetas y se forman 5 pegotones, pues el contador del hemograma, que es donde contamos las plaquetas, en vez de contar 10, cuenta 5, pero de tamaño grande, y son una falsa trombocitopenia. Esa es la causa más frecuente de trombocitopenia, que ni es enfermedad ni es una trombocitopenia real. Las otras causas más frecuentes son infecciones, déficit de B12 y fólico, y en las mujeres, concretamente las mujeres embarazadas, la llamada trombocitopenia gestacional, porque a todas las mujeres, como aumenta la cantidad de líquido que tenemos en proporción a nuestro cuerpo cuando estamos embarazadas y las plaquetas están, digamos, viajando en el líquido de la sangre, pues si tenemos más cantidad de líquido y la misma cantidad de plaquetas, proporcionalmente parece que tenemos menos, y es lo que se llama la trombocitopenia gestacional. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué va a pedir el médico? ¿Qué estudios hay que hacer cuando un paciente tiene un descenso en las cifras de plaquetas? Pues lo primero, como habréis adivinado, es asegurar que no haya agregados, que no es una falsa trombocitopenia, y eso lo haremos mirando la sangre al microscopio, lo que llamamos un frotis. Si veis la diapositiva, podéis ver a vuestra izquierda
cómo las plaquetas son los círculos moraditos que veis entre los círculos grises. Los círculos grises son hematíes, pues los moraditos son plaquetas. Pues si veis en la diapositiva la fotografía que hay en medio, veis que hay un pegotón morado muy grande. Esos son agregados plaquetares. Ese paciente, como veis, tiene un montón de plaquetas, pero están pegadas entre ellas y por tanto el contador del hemograma no es capaz de contarlas bien. Entonces, lo primero, un hemograma y mirar las plaquetas al microscopio, un frotis. Y luego toda la batería de pruebas para excluir todas las posibles causas que generan una trombocitopenia, que van desde un estudio de coagulación para descartar que haya un consumo porque haya un cuadro séptico, por ejemplo, descartar fenómenos de roturas de hematíes y hemólisis para descartar otras enfermedades como la PTT, que es otra de las causas de bajada de plaquetas, enfermedades autoinmunes. Para eso pedimos pues toda la batería reumatológica para descartar otras enfermedades autoinmunes que vayan de la mano con esta trombocitopenia. Infecciones tipo VIH, hepatitis, ya sea B o C, algunas patologías hematológicas que son malignas, y eso lo hacemos con el frotis. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de una de las causas dentro de este conjunto de posibles enfermedades que cursan con plaquetas bajas, pues tenemos la llamada PTI o trombopenia inmune. La trombopenia inmune se caracteriza por tener menos de 100.000 plaquetas y ser un diagnóstico de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna prueba que a mí me pueda hacer un facultativo, un médico, y que me diga que con seguridad tú tienes una PTI, sino que lo que el médico hace es descartar con estas pruebas que os hemos pedido y a veces ecografías abdominales, descartar todas las posibles causas de bajada de plaquetas, de trombocitopenia, y si no encuentra ninguna es cuando decimos que el paciente tiene una PTI. Entonces, primer concepto importante que se deriva de aquí: los pacientes con PTI son pacientes que tienen que tener revisiones completas, es decir, replantearte el diagnóstico, pues siempre que el tratamiento no vaya bien, o incluso aunque el tratamiento vaya bien, al menos 2 veces al año volver a pasar esta batería de pruebas para intentar buscar otras causas que justifiquen la trombocitopenia. No nos podemos quedar siempre con el diagnóstico inicial, siempre tenemos que estar revisándolo porque es un diagnóstico por exclusión. En cuanto a por qué se produce una trombocitopenia inmune, es decir, una PTI, bueno, en este tipo de enfermedad hay muchas vías o justificaciones patológicas que acaban produciendo un descenso de plaquetas. Básicamente podemos decir que en esta enfermedad se produce un aumento de la destrucción plaquetaria, básicamente mediada por anticuerpos, autoanticuerpos que uno produce, que va contra sus propias plaquetas y que las destruye. Pero de la que destruye las propias plaquetas también destruye, las plaquetas madre, los llamados megacariocitos, que son las células productoras de plaquetas que están en la médula ósea y que fenotípicamente hablando, es decir, sus características de las proteínas de superficie de membrana de los megacariocitos es muy parecida a la de las plaquetas, con lo cual los autoanticuerpos que destruyan plaquetas también van a destruir megacariocitos. En la diapositiva pueden ver en la fotografía de abajo un megacariocito normal y en la fotografía de arriba un megacariocito de un paciente con PTI. Veis que hay muchos como agujeritos, le llamamos vacuolas, son megacariocitos que están entrando en apoptosis, en destrucción, en muerte prematura. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí lo podemos ver con un poco más de detenimiento cuáles son las causas por las que se produce esta destrucción plaquetaria, y de paso vamos a ir revisando cuáles son los distintos fármacos que pueden actuar en cada una de estas vías que justifican la presencia de la PTI. Como hemos comentado previamente, de alguna manera la causa principal que se viene relacionando con la PTI es que el paciente produce autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra sus propias plaquetas. Son anticuerpos que reconoce como extrañas las proteínas de la superficie de la membrana plaquetar. Entonces, estos autoanticuerpos lo produce el sistema inmune, se pegan a las plaquetas y el sistema macrofágico, cuando las plaquetas pasan con los anticuerpos pegados a él, pues se encarga de destruir las plaquetas en el bazo o en cualquiera de las áreas del sistema retículo endotelial. ¿Qué medicamentos
frenan esto? Pues unos medicamentos que se llaman inmunoglobulinas, los corticoides y otros fármacos como pueden ser la vincristina o uno de los fármacos novedosos que estamos utilizando desde hace solo un par de años, que son los llamados inhibidores de SYK. Ese medicamento se llama fostamatinib. Y otra de los tratamientos que puede frenar estas causas es la esplenectomía. Recordad que previamente he dicho que hay un órgano que se llama bazo, que es el basurero, digamos, del organismo. Se encuentra justo detrás del estómago y su misión es, cuando por ahí pasan células o sustancias que estén marcadas con anticuerpos, destruirlos. Y en la PTI, pues eliminar el bazo es una de las posibles tratamientos. Lo utilizamos cada vez menos, pero ahí está. Otra de las cosas que podemos intentar es, por un lado hemos dicho bloquear la destrucción dependiente de autoanticuerpos, pues otra de las cosas que podemos intentar evitar es la producción de esos anticuerpos. Y para evitar la producción de esos anticuerpos, pues sirven igualmente las inmunoglobulinas, los corticoides, unos fármacos que están todavía en ensayo clínico, que lo veremos ahora, que son inhibidores del FcRn y los inhibidores de la tirosinquinasa de Bruton, y otros fármacos muy antiguos y que seguimos utilizando, que es el micofenolato y la azatioprina. Estas son, digamos, los dos grandes grupos de tratamiento y las dos grandes causas de destrucción plaquetaria. Pero hay otras otras situaciones que pueden también ayudar a esta destrucción plaquetaria. Una es la acción de una serie de proteínas que hay en el cuerpo que se llaman el complemento, que la función que tiene el complemento es defendernos básicamente de las bacterias. Pues si el complemento se activa por la presencia de estos anticuerpos pegados a las plaquetas, pues también aumenta esta destrucción plaquetaria, y están desarrollándose estudios, hay estudios en investigación para intentar bloquear este sistema del complemento y que no se destruyan las plaquetas, se destruyan menos. Y otra de las grandes opciones futuras que puede haber de tratamiento es bloquear la acción de otra serie de células del sistema inmune que se llaman los linfocitos T, que también son capaces de destruir las plaquetas. Y finalmente, una de las vías de tratamiento que tenemos para la PTI, que en segunda línea es de las más usadas, es lo que se llama los análogos de la trombopoyetina endógena. Y es que para que un megacariocito, que hemos dicho que es la célula madre productora de plaquetas, produzca plaquetas, necesita estar estimulado con una serie de hormonas. Esa hormona se llama trombopoyetina y hoy en día hemos sido capaces de sintetizar esa propia hormona, administrarla al paciente y que los megacariocitos produzcan más cantidad de plaquetas de las que a priori producirían, y de forma que puedan compensar las que se están destruyendo. Los análogos de la trombopoyetina son los tratamientos de segunda línea hoy en día por excelencia, y lo veremos un poco más adelante. Los hay en presentación subcutánea y en presentación oral. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, desde el punto de vista clínico, a priori, cuando hablamos de una bajada de plaquetas, hemos estado hablando casi todo el tiempo, al principio, de riesgo hemorrágico, es decir, las plaquetas son las que sirven para parar una hemorragia. Pero tenemos que tener en cuenta más cosas para abordar el tratamiento de un paciente el tratamiento y los cuidados de un paciente con PTI. Por un lado, hay que poner la PTI en su justa descripción en cuanto a lo que implica para el paciente, porque para empezar, la mortalidad no es evidentemente la mortalidad de una leucemia, pero es 1,5 veces mayor que la mortalidad del resto de la población, que puede tener la misma edad, el mismo sexo, las mismas características clínicas. En los pacientes con PTI, como pueden observar en la diapositiva, el riesgo de tener una hemorragia es casi 6 veces mayor, el riesgo de tener una hemorragia es casi 2,5 veces mayor que en el resto de la población. Pero si os fijáis, y además lo he puesto en rojo, el riesgo de tener un cuadro trombótico es igualmente mayor que el del resto de la población. ¿Y esto cómo se come? Veréis, en un paciente con una PTI, ciertamente las plaquetas están bajas porque hay un aumento de la destrucción de ellas, pero las plaquetas que tenemos circulando son muy competentes y muy funcionales. Y sabemos a día de hoy
que existe, como estáis viendo ahí, la misma probabilidad con 25.000 plaquetas, por ejemplo, de que un paciente tenga un cuadro hemorrágico que de que pueda presentar un cuadro trombótico. Por tanto, en la PTI no siempre más es mejor respecto al tratamiento, ya que lo importante es tener al paciente en la cifra de plaquetas adecuada que él necesite para tener una vida normal, pero ajustando siempre la cantidad de tratamiento justo que sea necesario para eso. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para evitar el riesgo trombótico de la enfermedad. Tan malo es lo mucho como lo poco, por decirlo de alguna manera. Otra de las cosas que tenemos que tener en mente para dar el mejor tratamiento, el mejor cuidado a nuestros pacientes es que los tratamientos de primera línea, los que utilizamos inicialmente para tratar a la PTI y muchos de los de segunda línea, son inmunosupresores. Así que, como tienen ahí, prácticamente el riesgo de tener un cuadro infeccioso que pueda ser grave es 6 veces mayor en un paciente con PTI que en un paciente que no tenga una PTI, que tenga unas condiciones similares respecto a edad y sexo, como hemos comentado antes. Y finalmente, otro dato muy importante es que, como he dicho al principio, es un diagnóstico por exclusión. A los pacientes los tenemos que replantearnos el diagnóstico continuamente si algo no nos cuadra. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo 6 veces mayor de desarrollar otra patología hematológica, pero no en sí por la PTI, sino porque a veces la bajada de plaquetas es la expresión de otras enfermedades y no se nos debe pasar desapercibidas. Siguiente diapositiva, por favor. Otro de los temas que hay que tener muy presente desde el punto de vista de la clínica de la PTI es que en el paciente adulto, de cada 10 pacientes que tienen una PTI y que reciben tratamiento, 4 se curan y se quedan curados. Pero hay 6 que o bien tienen recaídas o tienen lo que se llama una PTI crónica, que es que necesitan de tratamiento crónicamente o que crónicamente tienen unas cifras de plaquetas a lo mejor entre 40 y 50.000 que no necesitan tratamiento, pero que de ahí no suben. A día de hoy no tenemos factores predictores de qué paciente va a cronificarse y qué paciente no. De entrada, curiosamente, los pacientes que parece que se cronifican con más frecuencia son los pacientes que tienen las PTIs más tontorronas, trombocitopenias moderadas, presencia de patrones de otras enfermedades autoinmunes asociadas, las que son precisamente menos severas, esas son las que se cronifican con más frecuencia, probablemente porque también son las que reciben con menos frecuencia tratamiento. En esta presentación no me he metido mucho en la PTI del niño porque bueno, puede ser tema de otro debate, pero la PTI del niño es algo completamente diferente. En el niño justamente es lo contrario. De cada 10 niños que tienen una PTI y necesitan tratamiento, solo 2 se cronifican. Es como si fuera una enfermedad diferente. Respecto a la expresión fenotípica, en los adultos la probabilidad de presentar una hemorragia grave con cifras de plaquetas por debajo de 20.000 están alrededor aproximadamente de un 10% de los pacientes, siendo la del sistema nervioso central, gracias a Dios, la menos frecuente. Siguiente diapositiva. Y además, un tema muy importante, que yo creo que es importante que salga aquí también cara a preguntas y a inquietudes de pacientes, es que de alguna manera vemos plaquetas bajas, riesgos de sangrado, el riesgo trombótico del que hemos hablado, pero al paciente en realidad lo que le impacta en su día a día no es necesariamente ese miedo del sangrado o esa preocupación. Sabemos que en los pacientes con PTI hay una fatiga asociada a la enfermedad como tal, que de hecho los pacientes llegan a la consulta y te dicen que están cansados y que saben que van a recaer porque sienten mayor cansancio. El concepto fatiga es algo en lo que se está trabajando cada vez más. Incluso hay ya ciertos planteamientos de incluir la fatiga como un posible signo guía para tratar al paciente. Entonces, realmente la preocupación más importante, la sintomatología fuera del sangrado más importante para esta enfermedad quizás sea la fatiga y, por supuesto, el estigma de la expresión clínica de los moratones, de las petequias, es decir, de las manifestaciones de sangrado que pueda tener el paciente. Mientras que a lo mejor lo que más le preocupa al facultativo es que la cifra de plaquetas baje y que haya poca toxicidad del tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. También quiero poner de manifiesto, y muy relacionado con la fatiga y la calidad de vida,
que hoy en día sabemos que los pacientes con PTI tienen un uso mayor que el resto de población de psicotropos. Aquí tenéis datos de Estados Unidos en los que durante los primeros 6 meses del diagnóstico de la PTI que necesita tratamiento es casi el doble la probabilidad de necesitar esos psicotrópicos tipo benzodiazepina, opioides dentro de los pacientes con PTI. Hay una carga psicológica y emocional importante. A esto se suman los efectos secundarios de los propios esteroides, que son la primera línea, y no es infrecuente, de hecho es bastante prevalente que haya patología psiquiátrica o que se despierte esta patología psiquiátrica durante estos primeros momentos de diagnóstico. Como ven ahí, lo más frecuente, depresión, ansiedad y la fatiga de la que hemos hablado. Siguiente diapositiva, por favor. Y otro tema importante que estamos empezando a conocer y que va más allá del sangrado es el tema de las alteraciones cognitivas. Sabemos que los pacientes con PTI tienen una mayor incidencia de alteraciones cognitivas, sobre todo tipo memoria, que los pacientes que no tienen la PTI. Esto se está planteando relacionarse sobre todo con esa toma de esteroides, esa necesidad de fármacos psicotropos y digamos la sensación de angustia y la situación de angustia que tiene el paciente. Así que yo creo que al menos el planteamiento inicial que os he querido traer desde el punto de vista de la sintomatología es: ¿estamos preocupados por la hemorragia? Bueno, puede ser una cosa preocupante, pero es relativamente infrecuente que un paciente tenga una hemorragia grave, y lo que sí tenemos que saber gestionar muy bien, tanto como pacientes, como facultativos o como personal sanitario que tiene que cuidar de un colectivo, que debemos encuadrar muy bien y dar muchas herramientas a los pacientes para que normalicen su vida, para que normalicen su trabajo, su día a día, y todas estas ansiedad, depresión y trastorno cognitivo se ajuste en la medida de la realidad de cada uno y sea lo más leve posible, se trabaje bien para poder tener un día a día normal como cualquier otra persona. Es decir, va mucho más allá de la hemorragia. Siguiente diapositiva, por favor. Desde el punto de vista del tratamiento, se publicaron las primeras guías explicando que hablemos el mismo lenguaje cuando hablamos de PTI y que una respuesta sea en todos sitios lo mismo, una respuesta completa sea para todos lo mismo, y que todos de alguna manera en todos los países se normalice los tratamientos de primera y segunda línea. Pues todo esto no empezó hace tanto, empezó en el 18-19. Se publicaron las guías internacionales, que son básicamente europeas, las americanas de la ASH, y bueno, se publicaron las japonesas, neozelandesas y las españolas. Y de ahí para acá todavía no se ha planteado eso. Esto ya os digo, apareció en el 11, se ha hecho una revisión 18-19 y bueno, en España hemos considerado actualizarla y está actualizada desde el 23 porque han aparecido nuevos análogos de la trombopoyetina, como os digo, otros fármacos como el fostamatinib, que son inhibidores de SIC, y tenemos más información del 18 al 23 y hemos considerado que era oportuno reactivarlas, revisarlas y poner en valor lo que se había venido haciendo estos años y las nuevas herramientas que tenemos en la mano. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, creo que es importante que introduzcamos varios conceptos para que cuando un facultativo o un sanitario hable con el paciente y el paciente entienda perfectamente de lo que estamos hablando, por si escucháis estos términos. Veréis, en cuanto a PTI hay una serie de definiciones que yo creo que para entendernos son importantes tenerlas en mente. Una es la clasificación temporal. Consideramos una PTI como una PTI de nuevo diagnóstico en los primeros 3 meses del diagnóstico. Consideramos que una PTI se llama persistente cuando han pasado entre 3 y 12 meses del diagnóstico. Y hablaremos de una PTI crónica cuando hace más de 12 meses del diagnóstico.
Hablaremos de PTI refractaria, aunque esto está mucho en debate y probablemente la revisión nueva que haya de las guías internacionales la definición cambiará, pero hablamos de PTI refractaria cuando un paciente tiene una ausencia de respuesta a la esplenectomía o una recaída después de esta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la esplenectomía ya es un tratamiento que utilizamos cada vez menos, con lo cual girar una definición en torno a un tratamiento que prácticamente no usamos no tiene mucho sentido. Hoy en día se habla más bien de PTI difícil de tratar como aquella que no responde al tratamiento de primera línea o tratamiento de segunda línea iniciales y que son complejas y necesitan más de 3 líneas de tratamiento para responder. Desde el punto de vista del tipo de respuesta, hablaremos que hay una respuesta completa cuando el paciente sube de las 100.000 plaquetas, una respuesta cuando está entre 30 y 100.000 y hablaremos de no respuesta cuando el paciente está por debajo de 30.000 o no hay un doble de la cifra basal. Hablaremos de corticodependencia cuando un paciente necesita continuamente los corticoides para mantener esta respuesta y os introduzco un término nuevo que vais a escuchar cada vez más porque todos los ensayos nuevos van a utilizar esto como uno de los parámetros para compararse fármacos entre ellos, que es el concepto respuesta mantenida o respuesta sostenida en ausencia de tratamiento. Esto quiere decir qué porcentaje de pacientes que en un ensayo clínico se tratan, responden, suspenden el tratamiento y pese a ello siguen en respuesta después de los 6 meses de la suspensión del fármaco. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuándo trataremos a un paciente con PTI? De entrada, no está recomendado tratar mientras el paciente no esté por debajo de las 20-30.000 plaquetas. Entre 20 y 50.000 trataremos si hay un sangrado o el paciente está anticoagulado o necesita antiagregación. Y por encima de 50.000 solo si el paciente tiene que ir a un quirófano que requiere una cifra de plaquetas más elevada o hay un sangrado local, imaginaros una persona que haya tenido un accidente de tráfico, una hemorragia intracraneal, situaciones en las que necesites que las cifras de plaquetas estén más altas. ¿Esto quiere decir que un día yo voy a mi hematólogo y tengo 19.000 plaquetas y decide no ponerme tratamiento, es que tengo mucho riesgo o lo está haciendo mal? No, porque o un paciente que esté anticoagulado y tenga una PTI y las plaquetas están en 32.000 y no me ponen tratamiento, pues necesariamente no tiene que estar mal. ¿Por qué? Porque hay pacientes con una misma PTI, un paciente tiene 20.000 plaquetas y el otro tiene 20.000 plaquetas, uno puede sangrar y otro no sangrar. Hay fenotipos diferentes que a día de hoy todavía no somos capaces de distinguir. Y hay pacientes que tienen una mayor labilidad al sangrado y en ellos seremos más propensos a tratar y otros que con la misma cifra de plaquetas no sangran y seremos más cautelosos para evitar la toxicidad del tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. En general, el tratamiento debe ser individualizado. Tenemos que ajustarnos mucho a las comorbilidades de los pacientes. Los pacientes pueden tener tensión alta, pueden tener problemas de dislipemia, de glucemia, etcétera, antecedentes trombóticos. Tenemos que ir ajustando cuál es el mejor tratamiento de los que tenemos en la mano para dicho paciente. ¿Hay que hospitalizarse? Bueno, pues a lo mejor en la primera vez que llegas a la puerta de urgencias con 10.000 plaquetas y no conoces al paciente, normalmente suelen ser pacientes que se ingresan, pero cuando ya el paciente lo conocemos, sabemos cuál es su fenotipo hemorrágico, pues muchas veces, incluso aunque las plaquetas pueden estar en 7-8.000, si tiene un acceso fácil al hospital, a su médico, a la consulta externa, en un número importante de situaciones, al paciente no lo hospitalizamos, sino que lo manejamos ambulatoriamente, eso sí, con un acceso muy fácil a su médico responsable. Sí, otra cosa importante es lo que he dicho, durante los periodos de plaquetas por debajo de 20.000 suspenderemos antiagregación o anticoagulación en aquellos pacientes que la tengan hasta que remontemos las cifras de plaquetas. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los tratamientos de primera línea de una PTI, ¿qué tenemos? Pues básicamente los tratamientos de primera línea, es decir, cuando acabas de diagnosticar a un paciente y tienes que subir las plaquetas rápido, básicamente son dos. Uno, los corticoides, otro, la inmunoglobulina. Los corticoides, bien sea en forma de prednisona, que se toma diario durante aproximadamente 2-3 semanas y luego hay que intentar bajar rápido para suspender en unas 8 semanas, o se puede dar en forma de dexametasona, de la que se dan una dosis de dexametasona al día durante 4 días,
hasta un máximo de 3 ciclos, que se pueden estos ciclos repetir cada 2, 3 o 4 semanas. ¿Qué podemos conseguir con los corticoides? La tasa de respuesta inicial, un 80%, es decir, de cada 10 pacientes que se tratan, 8 responden. ¿Qué problema hay? Que menos del 40% tiene una respuesta sostenida. Recordemos, mantener la respuesta tras 6 meses de haber suspendido el tratamiento de la PTI, solamente un 40% la mantiene. Desde el punto de vista de la urgencia, normalmente vamos a utilizar inmunoglobulinas. ¿Por qué? Porque son rápidas. En 24-48 horas normalmente las plaquetas están arriba. Pero bueno, la dexametasona también es igual de rápida que las inmunoglobulinas y no tenemos que tener al paciente ingresado para esto, porque las inmunoglobulinas se ponen intravenosas y requieren infusiones de 6-7 horas, 5-7 horas, para ponerse entera durante 2 días. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué cuidados tenemos que tener con estos tratamientos de primera línea? Pues con los corticoides básicamente los cuidados que tenemos que tener es cuidado con la tensión arterial porque puede subir, con las glucemias, pero sobre todo es importante tener cuidado con 2 temas. Uno, la osteopenia, la osteoporosis, y otro, las infecciones. Sabemos que los pacientes con PTI tienen un mayor número de fracturas durante el primer año del diagnóstico, asociadas sobre todo al uso más alargado en el tiempo de lo que se debería de los corticoides. Siguiente diapositiva, por favor. Y lo mismo pasa con las infecciones. En la diapositiva tienen descrito en rojo la incidencia, o sea, las causas de mortalidad en pacientes con PTI, y se fijan la causa más frecuente de pacientes con PTI primaria, la que están las rayitas azules, pues es por un lado los sangrados, por otro lado, bueno, pues que sean otras enfermedades hematológicas que se han confundido con PTI, y las infecciones. Siguiente diapositiva, por favor. Así que para prevenir sobre todo lo que podemos prevenir, que es un diagnóstico adecuado, lo que hemos dicho, revisar al paciente cada 6 meses aproximadamente, al menos 2 veces al año. Desde el punto de vista de infecciones, pues en caso de que se vaya a utilizar una dosis más elevada de corticoides durante más de 4 semanas, pues hacer prevención con antibióticos, básicamente con un fármaco que se llama Cetrin, que previene las infecciones de una de las bacterias que nos puede atacar, que es el Pneumocystis carini, sobre todo en personas mayores o que tengan problemas respiratorios. Respecto a los herpes, también se debería poner profilaxis en pacientes de más edad y que tengan historias previas de infecciones por herpes. Siguiente diapositiva. ¿Cómo prevenir la osteoporosis con los corticoides? Bueno, pues administrando vitamina D y calcio en mujeres que sean mayores de 50 años o hombres con antecedentes de riesgo de tener osteoporosis, y en caso de que haya ya una osteoporosis establecida, pues fármacos que se llaman bifosfonato. Pero lo importante es, ¿voy a estar más de 3 semanas con los corticoides? Pues vitamina D y o calcio. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los tratamientos de segunda línea, lo que hemos dicho antes, los análogos de la trombopoyetina, que hay 2 orales, uno que se llama el Trombopac y otro que es el Avatrombopac, y ambos se utilizan diariamente, y otro es el Romiplastin, que se administra subcutáneo una vez por semana. ¿Qué puedo esperar de estos medicamentos? Pues tasas de respuesta de un 80%. Pero es un tratamiento crónico. Solo un 20 o un 30% de los pacientes que se tratan con análogos llegan a suspenderlo. Otros tratamientos de segunda línea que tenemos, pues el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, se pone una dosis por semana durante 4 semanas y lo que hace es romper esos linfocitos que producen los anticuerpos. Las tasas de respuesta están también en un 60-80%, pero la mitad de los pacientes recaen en el primer año. Luego tenemos la esplenectomía, que es un tratamiento con mucha respuesta, tasas de respuesta de un 80%, y recaen aproximadamente quedándose en un 60% de respuesta a los 5 años, y el fostamatinib, que es un nuevo fármaco donde, aunque en los estudios pivotales la tasa de respuesta es de un 40%, en la realidad del día a día tenemos respuestas de un 70% y un 10-20% de los pacientes logran suspenderlo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Pues con los análogos de la trombopoyetina, la principal diferencia para elegir entre un tratamiento de segunda línea con los análogos o con el fostamatinib, que es lo que más utilizamos hoy en día, pues el riesgo trombótico.
En los ensayos clínicos de fostamatinib la incidencia de trombosis ha sido muy bajita, así que en pacientes con un mayor perfil de riesgo trombótico se tiende a utilizar este fármaco si tenemos tiempo, porque tarda como 15 días en hacer efecto, y en el resto de los pacientes, que es la mayoría, utilizamos análogos de la trombopoyetina, el Trombopag, Romiplastin, Avatrombopag. Siguiente diapositiva, por favor. La esplenectomía, como ya os he dicho, es un buen tratamiento, lo que pasa que bueno, es más agresivo y tendemos a relegarlo ya a terceras y cuartas líneas. Siguiente diapositiva. Y el rituximab, pues evidente también, responde, hemos dicho 60-80, pero recae en la mitad, así que en realidad la tasa de respuesta que tenemos al año con este fármaco es de un 20-30%. Y lo que sí, igual que pasa con la esplenectomía, principal riesgo las trombosis y las infecciones, con el rituximab, ojo también a las infecciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo elegimos en los tratamientos de segunda línea? Pues en un paciente que tenga más riesgo infeccioso solemos utilizar análogos de la trombopoyetina. En un paciente que tenga un especial riesgo de trombosis solemos utilizar fostamatinib o rituximab. En un paciente que no quiera hacerse una esplenectomía, pues ir a cualquiera de los otros tratamientos. Y si un paciente lo que no quiere es tratamiento a largo plazo, pues la esplenectomía también es una opción. Siguiente diapositiva, por favor. Más opciones, bueno, vienen un montón de ensayos clínicos. Yo creo que va a pasar un poco como en hemofilia, al final va a haber más tratamientos que pacientes, gracias a Dios, en esta época. Y una de las opciones que somos pioneros, sobre todo en el grupo español, es en empezar desde forma muy precoz, en vez de utilizar un tratamiento en monoterapia, utilizar combinaciones, de manera que ataques a la enfermedad por distintos flancos, básicamente combinando un inmunosupresor tipo fostamatinib, micofenolato, acetoprina con análogos de la trombopoyetina. Siguiente diapositiva, por favor. Con estas combinaciones sabemos que en pacientes muy refractarios se llegan a conseguir hasta un 80% de tasas de respuesta. Esta es la experiencia del grupo francés sobre 39 pacientes. Y siguiente diapositiva. La experiencia española está pendiente de ver si se acepta para publicación, está mandada a British. Sobre 130 pacientes tenemos la misma tasa de respuesta, 80%. ¿Qué viene de camino? Pues lo que está más cerca para comercializarse dentro de los nuevos tratamientos es el rizalbrutinib, que es un inhibidor de la tirosinquinasa de Bruton, que ahora veremos, y el llamado efgartigimod, que es un inhibidor del FcRn. Siguiente diapositiva. El efgartigimod en realidad es como una especie de inmunoglobulina. Lo que hace es que se pega al anticuerpo que está pegado a la plaqueta, y lo que hace es evitar que cuando tú tienes un anticuerpo pegado a la plaqueta se fagocita por el sistema macrofágico, y lo que hace es destruir la plaqueta y volver a pasar al anticuerpo a circulación. Pues este medicamento lo que hace es inhibir que esa inmunoglobulina vuelva a la circulación y pueda seguir destruyendo plaquetas. Las tasas de respuesta un 50%, pero estable un 26%. Así que hay que esperar. Siguiente diapositiva. El rizalbrutinib, que ya se ha publicado el fase 3, lo que hace, acordaros, en la diapositiva que os enseñé al principio, estaba arriba a la izquierda, frenar producción de anticuerpos. Tasas de respuesta es oral y tasa de respuesta 64%, y un tercio de ellas mantenidas. Lo bueno de este fármaco, que es lo que yo creo que además nos va a llegar, es que se ha demostrado que en pacientes, tanto que responden como no responden a la cifra de plaquetas, la fatiga en todos los casos mejora, probablemente por el fenómeno de inhibición de inflamación que tiene. Siguiente diapositiva. Los efectos secundarios son muy parecidos a los del fostamatinib, básicamente digestivos y cefalea. Siguiente diapositiva. Y ya para terminar, dos fármacos. Uno, el anti-BAFF y anti-APRIL, que está ahora mismo en fase de primera línea, o sea, como primera línea de tratamiento, fase 3, y fase 3 como segunda línea de tratamiento. Y esto lo que va a hacer es bloquear la producción de anticuerpos y bloquear la diferenciación de los linfocitos B. Va a ser como un super rituximab, y tenemos que ver un poco la respuesta. Se ha presentado en EJA precisamente los resultados de los tratamientos de segunda línea, y ahora podemos debatir.
Y última diapositiva de tratamiento y final. Pues otros fármacos que se llaman los anti-CD38, que lo que hacen es cargarse la célula madre de memoria de respuesta de producción de estos anticuerpos y bueno, los resultados, al menos en los ensayos clínicos y en los resultados de vida real que tenemos ahora mismo, son muy prometedores. Siguiente diapositiva. Así que como conclusiones, plantear que la PTI es una patología desde el punto de vista fisiológico compleja porque puede tener muchas líneas fisiopatológicas y por tanto muchas distintas líneas de abordaje y puede ser un modelo en el futuro de la medicina individualizada, que tenemos que mejorar la respuesta sostenida de la primera línea y tratar a los pacientes muy exquisitamente en el balance eficacia-toxicidad, porque como veis hay recaídas y necesitan tratamiento muchas veces a lo largo de su vida. Y que posibles opciones de tratamiento, pues hay un montón de fármacos en desarrollo como estamos viendo, pero también la combinación entre fármacos de distintas vías metabólicas podría ser una opción de tratamiento. Siguiente diapositiva. Y finalmente es muy importante identificar factores en el futuro, factores pronósticos de diagnóstico, factores pronósticos de respuesta y respuesta sostenida, porque como veis, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad es que es un diagnóstico por exclusión, con lo cual si no sabemos la causa, difícilmente podremos poner el tratamiento. Última diapositiva, por favor. Con esto les dejo mi correo electrónico para lo que puedan necesitar y quedo a la disposición de las preguntas que estiméis oportuno. Espero que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Eva. La verdad es que, como siempre, estábamos recibiendo por WhatsApp. Muchísimas felicitaciones a tu ponencia, muy completa, pero sobre todo muy entendible. Todos, incluso los legos, hemos sido capaces de entenderlo. Y tengo muchísimas preguntas, pero voy a empezar por una que no es una pregunta, sino es una anécdota que escuché hace poco y me pareció súper curioso, que fue la historia de William Harrington y cómo descubrió la PTI. Si no la puedes compartir, porque yo cuando la escuché me pareció súper curioso. Bueno, fue un poco kamikaze. Este señor es un médico, inmunólogo, que bueno, pues que estaba detrás de la enfermedad, que esta enfermedad se describió hace muchos años, pero fisiopatológicamente no. Entonces no tuvo otra idea que coger plasma de pacientes que tenían PTI o que se etiquetaban de PTI y ni corto ni perezoso se lo infundió. Y luego se sacó muestras de sí mismo y vio cómo al ponerse el plasma de esos pacientes que tenían PTI, sus plaquetas bajaban y cuando se pasaba el efecto volvían a subir. Es decir, descubrió el mecanismo base de la PTI, que son anticuerpos que destruyen plaquetas. Pero ya él en ese paper dice que la PTI no es una enfermedad, es un síndrome y que a PTI se puede llegar por muchos lados. Y eso es lo que estamos intentando descubrir ahora. La verdad es que hay que tener mucha confianza en tu investigación para ser tú mismo tu propio conejillo de Indias. Puede estar muy desesperado. Puede estar muy desesperado. Una cosa que hay muchísimas dudas, Eva, ¿se sabe cuántas personas o qué prevalencia puede haber de la PTI en España? ¿Nos puedes contar más o menos sobre qué? Mira, realmente datos como tal no tenemos, porque hemos tenido un registro que le ha costado un poco arrancar, pero ahora ya tenemos un registro nuevo que hemos modificado y en 5 meses hemos metido cerca de 700 pacientes. En un periodo de 5 meses, ¿eh? Arrancamos en enero y estos son los datos que tenemos ahora mismo. Entonces se estima que la incidencia debe ser de unas 5.000 personas en España, pero yo creo que tiene que estar muy por encima. Porque yo, por ejemplo, yo veo alrededor de 40 pacientes a la semana. Y es un hospital de referencia para unas 400.000, 500.000 personas, digamos, de base, ¿no? Con lo cual yo creo que el número tiene que ser mucho mayor. Y también has comentado respecto a un elemento que era la necesidad de encontrarse un acceso rápido al médico, ¿no? Al hospital. Muchísimas personas nos comentan el tema del viaje, el desplazamiento, si en todos los sitios hay un centro en el que se puedan tratar. Bueno, tú sabes muy bien, esto lo hemos vivido mucho en la hemofilia y también lo estamos viendo en la PTI. Sabemos que hay un listado de centros del Getty, pero ¿cuál es tu recomendación de cómo viajar, qué centros, cómo poder...? A ver, yo creo que lo primero es que hay que tener confianza y hablar con claridad con tu médico de referencia. La PTI
es una comunidad, ya te digo, la facultativa, ¿vale? Los médicos, donde el acceso entre nosotros es fácil, con lo cual esta es una enfermedad que puede aparecer en cualquier sitio, con lo cual lo importante es que el paciente tenga un acceso fácil a su médico, porque su médico va a tener un acceso fácil en caso de duda a cualquiera de las personas de los centros de referencia. Muchas veces en estas circunstancias más vale estar cerca de tu casa y tener acceso al tratamiento que necesitas, que inmunoglobulinas, corticoides y análogos hay en todos los hospitales. Y que tu médico es especialista, perfecto. Si tu médico tiene alguna duda, pues que tenga una conexión fácil con los hospitales de referencia. Y creo que en general en la PTI esto sí es así, porque ya digo que esto puede ocurrir en cualquier sitio y es una enfermedad muy crónica, pasa un poco como con la hemofilia, ¿no? En cuanto a lo que sí digo es que en todas las provincias hay hospitales de referencia donde ya hay ciertos tipos de fármacos que se administran allí, pero que no debe ser complicado los tratamientos básicos de primera y segunda línea en ningún hospital porque están accesibles. Y muchas personas han ido comentando tanto en el chat como en los grupos de discusión lo que has dicho, los límites, cómo de rígidos son los límites. 20.000 para abajo, ¿en qué implica? Si son 20.000, 19.000. También hay muchísima gente que expresa pues mucha ansiedad, ¿no? Porque parece que si bajas de 20.000 pues eso es lo que hay que desmitificar totalmente. Los pacientes no son números, son pacientes. Y en esta enfermedad, más que yo creo que casi en ninguna. Porque aunque inicialmente somos más precoces en el tratamiento, empezamos a las 20-30.000, cuando un paciente ya empieza con tratamientos de segunda línea, tiene que pesar más el evitar toxicidades que realmente el propio riesgo de la expresión clínica del paciente en cuanto a sangrado. De hecho, os he puesto ahí que la probabilidad de tener una trombosis es más alta que la de tener un sangrado. Entonces, ¿cuándo hay que tratar? Cuando el paciente tiene un sangrado o tiene un riesgo alto de sangrado pues por el tipo de actividad clínica del día a día que tenga, pues que tenga un trabajo. No es lo mismo trabajar en la construcción que trabajar delante de un ordenador. Con lo cual, no agobiarse por los límites, realmente lo que manda es la expresión clínica que tú tengas basalmente. Y en un paciente que sangre poco, que es la mayoría de los pacientes con PTI, pues cifras entre 15 y 20.000 son a lo mejor con las que hay que empezar a tratar para evitar toxicidades. Aprovecho la pregunta que viene para hacer un recordatorio. Sabéis, las personas con PTI y sus familiares, que en FEDEMO tenemos el proyecto Púrpura, que lo llamamos así, que es un proyecto de apoyo psicosocial a todas las personas que tengan una PTI o también una PTA. Por lo tanto, podéis contar con nuestro apoyo psicológico, una psicóloga especializada y una trabajadora social especializada. Lo digo porque también hay muchísimas preguntas sobre lifestyle, ¿no? Sobre recomendaciones de la vida, ansiedad, el control del miedo. Hay muchísimas preguntas sobre qué hacer con las vacunaciones, muchísima ansiedad. ¿Nos podrías dar algunos consejitos sobre...? Vacunas. Pues las vacunas hay que ponérselas. Lo único que hay que hacer es... sí se ha visto que, pero como pasa en la población general, que a veces cuando te administra una vacuna puede bajar un poquito la cifra de plaquetas, pues como estos pacientes ya de base la tienen más bajita, pues a lo mejor en vez de, imaginaros un paciente que está con un análogo de la trombopoyetina que está estable, yo por ejemplo lo veo cada 3 meses. Pues si se va a vacunar, pues lo ves a lo mejor pues a las 2-3 semanas de la vacunación y si todo está bien seguimos para adelante. Pero lo importante es no dejar de vacunarse, no dejar de hacer tu vida normal. Tienes que salir con tu pareja, tienes que cuidar a tu hijo, tienes que hacer tu deporte y tienes que hacer tu vida normal. Y no puedes vivir pensando en cuántas plaquetas tengo. Yo lo único que sí les dejo claro a los pacientes es que observen... ni siquiera su piel, porque las petequias, por ejemplo, una persona muy blanquita, te puedes ver las petequias, los puntitos rojos y parecer, mientras no haya ampollas de sangre en la boca sin haberse dado un bocado o haber comido algo que estuviera duro, caca y pipí no sean rojos ni negros, es decir, no haya ningún estigma de sangrado grave, todo puede esperar. Esos 3 guías que acabo de dar son las que tienen que hacer consultar urgente al hospital. El resto, lo que sí es importante es tener un acceso fácil a tu médico, porque muchas veces es más fácil que él te suba o ella te suba un poquito la dosis de análogo o te ponga
o te suba un poquito el micofenolato, la azatioprina, que ir a la puerta de urgencia, esperar allí a que te pongan una inmunoglobulina y pegarte 2 días allí. Otra... Es que hay muchísimas preguntas y estoy eligiéndolas, por lo tanto, a las personas que no pueda leerlas es que no hay tiempo. Hay muchísimas preguntas, y tú nos has comentado, y muchísimas intervenciones sobre la fatiga, ¿no? Sobre el impacto de la fatiga. Muchas personas, primero, no saben por qué tienen fatiga. Si nos puedes explicar si sabe cuál es el sustrato racional biológico de que la PTI cause fatiga, y luego la fatiga como un factor predictivo de empeoramiento o recaída. Si nos pudieses comentar la utilidad de este síndrome, de este síntoma. Estamos empezando a trabajar en ello. Entonces, primer concepto, no se ha visto correlación clara entre las cifras de plaquetas y la fatiga, ni entre la recuperación de las cifras de la plaqueta y la fatiga. ¿Vale? Primer concepto. Entonces es verdad que muchas veces dices que vengo cansado, voy a recaer. Bueno, puede ser, pero esa relación no se ha demostrado. Sí se sabe que en la PTI estás cansado, como todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, mecanismo fisiopatológico. Hay una serie de agentes sociales o de circunstancias sociales, como puede ser, bueno, pues que te sientes enfermo, la estigmatización física de los hematomas, el condicionamiento social. Cierto grado de depresión, ansiedad, eso puede condicionar fatiga. Desde el punto de vista orgánico, corporal, por decirlo de alguna manera, lo que sabemos es que hay un aumento de lo que se llaman citoquinas, y las citoquinas producen inflamación y la inflamación produce fatiga. Y también sabemos que hay ensayos en animales en los que se ha visto que determinados fármacos que son capaces de actuar sobre el metabolismo de las mitocondrias son las que nos dan energía a las células. Pues parece que hay menos energía en las células de estos pacientes que en otros, y que cuando corriges esta energía mejora la fatiga. Son por tanto vías de estudio y de análisis, y ahora mismo pues en el mercado no tenemos ningún fármaco que haya dicho pues que realmente mejora la fatiga, ninguno lo ha confirmado, y el único que está ahora en ciernes es el rilzabrutinib, el inhibidor de BTK, que bueno, que tendremos que esperar a que se repitan los resultados del fase 3 y se confirmen en la práctica clínica, pero parece que sí pueda mejorar la fatiga. Pues nada, muchísimas gracias, Eva. Es la hora, no quiero robarte más tiempo. Ya te digo que hay muchísimas preguntas en el tintero. Como siempre, estos webinars, pues surgen muchas preguntas, y como ya he dicho antes, pues lo repetiremos. Sin más, obviamente tengo que agradecer a los colaboradores, a los patrocinadores, a Grifols, a Sanofi, a Sobi y a Takeda por la colaboración para poder hacer esta actividad, y por supuesto también para el resto de actividades que hacemos para el apoyo a las personas con PTI. Y sin más, muchísimas gracias a Eva, muchísimas gracias a todos vosotros por estar conectados, y nos seguiremos viendo en más ediciones de este Campus Federo. Un beso a todos.